Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bueno, como ustedes recordarán, en la clase pasada habíamos ingresado ya al capítulo 5, donde dijimos vamos a ver la parte de soluciones, ¿no? Y en esa parte de soluciones, como ustedes recordarán, nos hemos referido al soluto y al solvente. Conceptos que hemos definido de manera breve y hemos aclarado con ejemplos, ¿no? Luego también vimos la parte de formas y unidades físicas, decíamos, precisamente para medir la concentración, ¿no? Y vimos algunos tipos de formas físicas, los cuales también hemos aclarado con algunos ejemplos. Luego nos hemos referido a una segunda parte donde nos hemos referido a formas y unidades químicas para medir la concentración, ¿no? Y la clase pasada habíamos visto precisamente la parte de molaridad, ¿no? Dimos a conocer el concepto de molaridad, el cual se basa simplemente en una formulita para medir este tipo de concentración, ¿no? Ahora hay un segundo tipo de formas y unidades químicas. En este caso nos referiremos a la parte de normalidad, ¿no? A ver, normalidad, definiendo siempre de manera puntual, ¿no? No vamos a hacer mucha teoría, directamente vamos a irnos a la fórmula. Normalidad está definido como es una concentración, se define como C, en este caso subíndice N, es igual a número de equivalente gramo del soluto, obviamente en la solución, y dividido entre el volumen de la solución, pero en litros, ¿no? Pero también se puede representar esta formulita de manera más corta, si ustedes quieren, donde esta concentración de la normalidad es igual al número de equivalente gramo dividido entre el volumen. Ahora bien, a la vez, número de equivalente gramo es igual también a la masa, en este caso de la sustancia, ¿no es cierto?, dividido entre el equivalente gramo. Pero a la vez, equivalente gramo, la cual está acá en el denominador, es igual también al peso atómico, en este caso de la sustancia, ¿no es cierto?, o más que todo del componente químico, dividido entre la valencia, en este caso, por su índice. ¿No es cierto? Más que todo, esta M mayúscula se refiere en este caso al peso molecular de un determinado compuesto químico, ¿no? El cual vamos a ir aclarando más adelante. Bien, entonces una vez definido esta formulita de la concentración, de la normalidad, a ver, veamos un ejemplo de manera directa. En este ejemplo se indica calcular la normalidad de una solución de sulfato de potasio. Como ustedes recordarán, la fórmula química del sulfato de potasio se le presenta precisamente en este caso con la K, que es el potasio, ¿verdad? Subíndice 2. Acá azufre, ¿no es cierto? Y oxígeno 4, ¿no? La cual, les repito, es la fórmula química del sulfato de potasio. Pero acá nos aclara al 20%. Además, también nos da a conocer la densidad del compuesto, nos indica 1,08 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, queremos calcular precisamente la normalidad de una solución de este compuesto químico. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a realizar es calcular el peso molecular del sulfato de potasio, precisamente, ¿no? Donde en este caso, si empezamos con el potasio, ustedes notarán de que en la fórmula química participa 2 potasios, acá está, 2 potasios, y el peso atómico del potasio es 39, ¿no? Fácilmente ustedes 39 pueden hallar en la tabla periódica, ahí están sus datos. Multiplicado 2 por 39 directamente da 78, ¿no? Ahora, en este compuesto químico participa solamente un azufre, acá está, un azufre,
y multiplicamos 1 precisamente por el número atómico del azufre, ¿no? La cual es 32. Y realizando esta multiplicación, tenemos directamente 32. Pero también notamos de que participa 4 oxígenos, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos 4 por el oxígeno y multiplicamos 4 por el peso atómico, en este caso de oxígeno, la cual sabemos es 16, ¿no? Multiplicando 16 por 4, tenemos 64. Ahora, realizando toda esta suma, ¿no es cierto? 78, 32 y 64, ustedes también pueden hacer esta suma. El resultado da 174 gramos. En realidad es gramos sobre mol, ¿no es cierto? Pero por esta vez vamos a colocar gramos para realizar más ampliamente los cálculos. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el peso molecular, en este caso, de este compuesto. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Ahora sí, de la densidad. Fíjense, la densidad en este caso nos indica del compuesto que es 1,08 gramos sobre centímetro cúbico, lo cual también significa decir de que en un centímetro cúbico, ¿no es cierto?, existe 1,08 gramos. O también, si multiplicamos en este caso por 1000, ¿no es cierto?, 1 por 1000, en este caso vamos a tener 1000 centímetros cúbicos. En 1000 centímetros cúbicos también existirá 1080 gramos. Ahora alguien me dirá, pero ¿de dónde saqué estos valores de 1000 y de 1080? Directamente multiplicando, ¿no? A 1 por 1000 y a 1,08 también por 1000. ¿No es cierto? Se puede también realizar de esa forma. Ahora, acá nos indica para el 20%, ¿no es cierto? Entonces, para el 20% en este caso, de este valor de la masa. Entonces, 1080 gramos multiplicando por 0,2, ustedes también pueden hacer esta operación, si tienen una calculadora cerca. A ver, hagan esta operación. El resultado les va a dar 216 gramos. ¿Sí? Bien, entonces teniendo esos datos iniciales, podemos aplicar ya esta formulita de la concentración de la normalidad, esta fórmula, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá está número de equivalente gramo dividido entre, acá nos indica el volumen, ¿verdad? Pero al hablar de volumen también podemos referirnos al número de litros, en este caso, de la solución, ¿sí? Pero a la vez también hemos indicado de que el número de equivalente gramo es igual a la masa dividido entre el equivalente gramo y a la vez dividido entre el volumen, ¿no es cierto? La cual llamaremos en este caso ecuación 1, ¿sí? Ahora, acá tenemos que ir también definiendo el equivalente gramo de este compuesto de sulfato de potasio, pero esta vez separando, ¿no? Es decir, más antes vamos a tomar en cuenta para el metal, que sería el potasio, y luego para el radical, que sería el sulfato, ¿no? Por ejemplo, para el potasio, fíjense, pero a la vez, el equivalente gramo de sulfato de potasio es igual al peso molecular dividido, tal como dijimos acá, ¿no es cierto?, entre la valencia por el subíndice. Ahora, si en este caso nos referimos más antes al potasio, ¿no?, de este compuesto químico, notamos de que el potasio tiene como subíndice 2, pero sabemos que la valencia del potasio es más 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá está el 1, ¿no? Entonces, como acá la formulita dice valencia multiplicado por subíndice, es más antes vamos a tomar en cuenta el peso molecular del compuesto en sí, de todo el compuesto, ¿no? Y ese valor es 174, acá está, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre la operación de 2 por 1, ¿no? O sea, valencia por subíndice. Aquí está, 2 por 1, ¿de acuerdo? Entonces, esa relación lo escribimos en el denominador. Ahora, realizamos esta operación, ¿no? 174 directamente dividido entre 2 sería, ¿verdad? Y el resultado da 87 gramos sobre equivalente gramo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, respecto del radical sulfato, ¿no es cierto? El radical sulfato. En este caso, al radical sulfato, aplicar esta ahorita, ¿sí? Voy a rogar que, por favor, apaguen su micrófono. Si alguien está viendo su micrófono, por favor, les ruego que apague, ¿ya? Si no, perjudicamos a todos. Por favor. Bien, entonces decía de que para el radical sulfato,
¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta el mismo peso molecular y vamos a dividir también entre la valencia por su índice. Ahora, fíjense bien, nos estamos refiriendo a este radical sulfato. Ahora, ¿cuál es la operación que vamos a hacer valencia por su índice? Acá está la valencia. Es 1, ¿verdad? Y multiplicar, en este caso, la valencia es 1 multiplicado por el subíndice. Aquí está el subíndice. Bueno, acá está al revés, bueno, el orden de los factores, no que del producto, ¿verdad? Bueno, entonces solamente tenemos que fijar estos dos elementos, ¿no? El subíndice y la valencia. En este caso, la valencia del radical sulfato es -2, pero no se coloca -2, ¿no? Directamente se coloca en este caso 2 así en positivo nada más, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos 1 por 2, bueno, sabemos que es 2, y 174 dividido 2 va a dar el mismo valor de 87 gramos sobre equivalente. Entonces, en ambos casos tenemos el mismo resultado. Ahora sí, con estos valores obtenidos vamos a volver a la ecuación 1, donde la concentración de la normalidad, ahora fíjense, la masa, esta M es la masa de la sustancia, nos da 216 gramos, acá está este valor, ¿sí? Acá está este valor, dividido nos indica entre el equivalente gramo, pero el equivalente gramo está definido, en este caso también mediante esta operación, dijimos, el cual da 87 gramos sobre equivalente gramo, ¿no? Hablamos en este caso del equivalente gramo. Ahora, según la formulita nos indica dividido entre el volumen, ¿no es cierto? Pero estamos tomando acá el volumen de 1 litro, fíjense. Bueno, alguien me dirá, ahora, ¿de dónde saca usted 1 litro? Acá está, de 1000 centímetros cúbicos. Y sabemos que 1000 centímetros cúbicos es equivalente a 1 litro, ¿no es cierto? Es por eso que en el denominador vamos a colocar directamente 1 litro. Bien, una vez realizado este reemplazo, lo que vamos a hacer ahora es hacer operaciones, ¿no? Entonces simplificamos acá unidades, se va a simplificar gramo con gramo, ¿no es cierto? Y el resultado nos va a dar en equivalente gramo sobre litro, ¿sí? Y haciendo esta operación de 216 dividido 87, ustedes también pueden realizar esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado da 2,482 equivalente gramo sobre litro, ¿no? O también otra forma de expresar este mismo resultado es 2,482 multiplicar por n mayúscula. Y esta n mayúscula simplemente nos da a entender la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta a este resultado nos dice calcular la normalidad de una solución, ¿no es cierto? Con los datos que nos dan. El resultado directamente es acá concentración de normalidad 2,482 E. O como ustedes quieran, 2,482 equivalente gramo sobre litro. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se va procediendo con este ejemplo para entender el concepto de la normalidad, ¿no? Donde dijimos de que la normalidad es una forma o unidad química para medir la concentración. Ahora, antes de pasar al otro tipo de formas y unidades químicas, veremos un ejemplo más para ir aclarando este concepto más bien de la normalidad, ¿no? Como ustedes notarán, acá tienen que ir practicando cómo hallar el peso molecular de un compuesto químico, ¿no es cierto? Y esos valores simplemente están en la tabla periódica. A ver, entonces acá indico ejemplo. A ver, esta vez nos planteamos un problema de la siguiente forma. Decimos, calcular la normalidad, indicamos la normalidad, diremos, calcular la normalidad
de una solución que contiene, indicaremos, que contiene, indicaremos, a ver, 7,45 gramos, 7,45 gramos, estamos hablando de unidad de masa, ¿verdad? A ver, ustedes me indican esta fórmula química, ¿qué nombre recibe? Hierro, cloro 3. Es el cloruro fésico, ¿verdad? ¿Sí? Cloruro fésico. ¿No es cierto? En 90 centímetros cúbicos de solución. En 90 centímetros cúbicos de solución. Bueno, de esta forma realizamos el enunciado de este problema, ¿no? Calcular la normalidad de una solución que contiene 7,45 gramos de cloruro fésico en 90 centímetros cúbicos de solución. Bien, ¿cómo calculamos la normalidad con los datos que nos dan en este ejemplo? A ver, lo primero que vamos a realizar acá es, bueno, dar a conocer la formulita de la normalidad también, de manera más expresiva, si ustedes quieren. La normalidad también podemos definir como número de equivalente gramo del soluto, dividido, en este caso, a ver, entre el número de litro de solución. Número, indicamos, de litro de solución, ¿no? Es una formulita, ¿no? Que hemos hecho notar acá, ¿no es cierto? Pero también lo podemos expresar de esta manera, ¿no es cierto? Al hablar de la normalidad. Ahora bien, entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta, si bien esta es la, bueno, puedo llamar como una primera ecuación, pero también a la vez podemos tomar en cuenta, a ver, lo siguiente. Pero indicamos, fíjense, el número de equivalente gramo del soluto, acá decimos número, bueno, número de equivalente gramo del soluto, a la vez, fíjense, es igual, ¿no es cierto?, tal como sabemos, a la masa de la sustancia dividido, en este caso, entre el equivalente gramo del compuesto que nos estamos refiriendo, o sea, en este caso, al cloruro fésico, ¿no es cierto?, el cual representamos de esa forma, ¿no? Esta ecuación podemos llamar también la ecuación indicaremos 2. Ahora bien, pero además, fíjense, es bueno siempre dar a conocer más antes las fórmulas y luego en estas fórmulas vamos a reemplazar los datos que vamos a calcular. Pero a la vez el equivalente gramo, ¿no? De este compuesto al cual nos referimos, es decir, al cloruro fésico, ¿no es cierto? Está dada con el peso molecular, o sea, con M mayúscula, ¿no es cierto? Y la multiplicación o la división que vamos a realizar es valencia, ¿no es cierto?, por el subíndice. Bueno, voy a colocar de esta forma, ¿no? Subíndice.
de sabor. ¿No es cierto? Ahora bien, una vez que tenemos ya estas formulitas, lo primero que vamos a calcular es el peso molecular de este compuesto. Ahora, ustedes ya saben calcular. ¿Cuál será el peso molecular del cloruro fésico? ¿Pueden ir calculando? ¿Sí? Pues antes de tomar en cuenta el elemento hierro, busquen en tablas cuál es su peso atómico en la tabla periódica, y luego también busquen del cloro. Pero solo que el cloro en este caso, bueno, está acompañado por su índice 3. Por lo tanto, va a ser 3 veces el cloro, ¿no? ¿De acuerdo? Luego vamos a sumar ambos valores obtenidos, y ese va a ser el valor, en este caso, del peso molecular de este compuesto químico. ¿Sí? A ver, no sé si alguien ya lo ha obtenido. Para acá entonces indicamos calculando, diremos el peso molecular. Bueno, calculando, indicaremos peso molecular molecular en minúscula, ¿no? Precisamente de el cloruro fésico. ¿No es cierto? A ver, entonces, tal como hicimos en el anterior ejemplo, en este caso, como tenemos solamente un hierro, ¿no? Colocamos de esta forma, ¿no es cierto? 1 por. ¿Cuál es el peso atómico del hierro? El peso atómico del hierro, si ustedes buscan en tablas, es 56, ¿no? ¿Sí? 56. Entonces acá vamos a tener simplemente 56, ¿sí? Ahora, acá nos indica 3 veces el cloro, lo cual significa de que por 3 vamos a multiplicar el peso atómico del cloro, ¿no? Y buscando por el cloro, en la tabla periódica, es 35.45. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Haciendo esta operación, el resultado es 106,35. 106,35, ¿no? Entonces, realizamos esta suma, 56 más 106,35, y el resultado al cual vamos a llegar es 162, ¿verdad? 162,35 gramos. Este es el peso molecular precisamente de este compuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, decimos, por tanto, una vez que hemos obtenido este valor del peso molecular, vamos a calcular el equivalente gramo de este compuesto, ¿no? Del cloruro precisamente fésico, ¿sí? La cual ya sabemos está dado por la fórmula de el peso molecular, ¿no es cierto?, dividido entre valencia por por su índice, ¿sí? Entonces, refiriéndonos a esta relación, en forma separada, acá, fíjense, vamos a separar el hierro, por un lado, hacemos un cálculo previo para el hierro y también luego hacemos un cálculo para el cloro, ¿sí? Si realizamos este cálculo respecto, indicaremos del hierro, ¿no es cierto? Y respecto del hierro, como podemos notar, acá el hierro está con el subíndice 1, pero al indicar en este caso cloruro fésico, ¿no es cierto?, nos da la idea de que el hierro actúa con su valencia más 3, ¿sí? Recordemos de que
La valencia en este caso del hierro es más 2 más 3, ¿verdad? ¿Sí? Si vamos revisando en la tabla periódica, funciona con más 2 más 3. Pero al indicarnos físico, vamos a tomar en cuenta la valencia mayor, ¿no? Bien, respecto del hierro. Entonces, el cálculo que vamos a realizar es el peso molecular, ya sabemos que es 162,85 gramos. Y vamos a dividir entre la valencia más bien, y el subíndice, ¿sí? En este caso tendríamos 1 por 3, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Su valencia en este caso es 1, ¿no es cierto? Y el subíndice en este caso es, perdón, al revés, ¿no? O sea, subíndice en este caso es 1, ¿no es cierto? Y la valencia en este caso es 3, ¿no? Bueno, entonces 162,35 dividiendo directamente entre 3, el valor al cual vamos a llegar es 54,11, ¿verdad? 54,11. Pero con las unidades de gramo sobre equivalente gramo, ¿no? Gramo en este caso sobre equivalente gramo. De forma similar procedemos en este caso para el cloro, ¿no? Indicamos en este caso del cloro. Cloro tiene como subíndice en este caso 3, pero cloro en este caso tomando en cuenta su valencia negativa, ¿no es cierto? Funciona con 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si funciona en este caso con -1, ¿no? ¿No es cierto? Si vamos revisando nuestra tabla periódica. Por lo tanto, aplicando esta misma formulita, vamos a tener 162,35 gramos, que es el peso molecular de la sustancia, ¿verdad? La fórmula dice valencia por subíndice. En este caso, su valencia es 1, ¿sí? A pesar que es negativo, está con -1, pero hemos dicho de que solamente se coloca como positivo. 1 en este caso por 3, ¿no es cierto? Es nuevamente acá la operación que vamos a realizar es 162,75 dividido 3, ¿no? Y nuevamente vamos a tener 54,11 gramos sobre equivalente gramo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez obtenido ese valor, vamos a reemplazar ahora en la ecuación 2, ¿no? ¿No es cierto? Decimos, reemplazando, indicaremos en 2. Bueno, la ecuación 2 ya la hemos escrito, o la fórmula, en este caso 2, ya la hemos escrito anticipadamente, para calcular, en este caso, el número de equivalente gramo del soluto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el número de equivalente gramo del soluto, ¿sí? Va a salir igual a ¿qué? Esta vez tomamos en cuenta el valor de la masa, ¿no? Del soluto. Entonces, este valor ya la conocemos, ¿no? Está en el enunciado, nos dice que es 7,45 gramos, ¿verdad? Y vamos a dividir entre el equivalente gramo del cloruro férrico. Y ese valor al cual hemos llegado es 54,11, ¿no? 54, en este caso 54,11 en unidades de gramo sobre equivalente gramo. Bueno, equivalente gramo, ¿no? Y de acá vamos a obtener un resultado, ¿no es cierto? Para el número de equivalente gramo, acá reiteramos para el soluto. Y realizando esta operación, el resultado sale 0,137. Acá se va a simplificar gramos con gramos, ¿no es cierto? Y nos va a dar unidades de equivalente gramo, ¿no? Realizando esa
esa operación. Pero bien, todavía no hemos respondido a la pregunta que nos plantea, ¿sí? Nos faltaría por hallar el volumen. Bueno, a pesar de que el volumen ya está en el enunciado, es un dato, pero tenemos que llevar a la unidad respectiva, en este caso de litro, ¿no? Lo cual significa de que, a ver, hablando del volumen, además decimos, en este caso, el número de litro de solución, número de litro, indicamos, de solución, ¿no es cierto? Según el enunciado, nos indica que es 90 centímetros cúbicos, ¿no? 90 centímetros cúbicos. A ver, ¿cómo transformamos 90 centímetros cúbicos a litros? Se puede transformar, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, diremos entonces, transformando, indicaremos a litros. Estamos hablando de unidades de volumen, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos que, fíjense, 90 centímetros cúbicos, realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Y sabemos la equivalencia que existe entre centímetro cúbico y litro, ¿sí? Entonces se sabe de que en un litro existe 1000 centímetros cúbicos. De tal manera que se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. El resultado ahora vamos a obtener en litros, ¿no? En otras palabras, dividimos 90 entre 1000, ¿no? Y el resultado da directamente 0,09 litros. De esa manera, entonces, expresamos ya en estas unidades, ¿no? Ahora sí, vamos a reemplazar estos datos en la ecuación 1. Bueno, tenemos la ecuación 1 ya escrita anticipadamente, o la fórmula, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces acá puedo agregar, fíjense, esto voy a continuar, ¿no? Reemplazando, decimos, reemplazando, indicaremos en 1. Acá está la 1, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, podemos hallar ya la normalidad. A ver, ¿de qué manera? Aquí decimos normalidad, ¿no es cierto? Esta normalidad es igual al número de equivalente gramo del soluto, cuyo valor ya la tenemos calculada, ¿no? Y nos dio, acá está, ¿no? 0,187. 0,187 equivalente gramo. Y vamos a dividir entre el volumen, o número de litros, nos dice, ¿no? Pero ese número de litros, fíjense, está dada directamente por 0,09 litros. ¿No es cierto? El cual es equivalente también a 90 centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, realizando esta operación, ¿no es cierto? El resultado de esta normalidad, ustedes también pueden realizar esta operación, es decir, 0,137 dividir entre el 0,09. Y ese resultado es, no sé si coinciden conmigo, 1,52, pero en unidades de equivalente gramo sobre litro. ¿Están de acuerdo? O también, expresado de otra forma, ¿no? Como estamos hablando de concentraciones, decimos que concentración de la normalidad, podemos escribir de esta forma, es igual a 1,52, en este caso, acompañado por N mayúscula. ¿Sí? Esta N mayúscula también significa equivalente gramo sobre litro. Por lo tanto, este es el resultado. 1,52 N, o normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, vamos aclarando el concepto de normalidad, ¿no?
la cual, les repito, es una forma y unidad química para medir precisamente la concentración. ¿Están de acuerdo? Bien. Ingresaremos ahora al último tipo, también muy utilizado en varios cálculos cuando se habla de concentraciones químicas, ¿no? Hay que aclarar, ¿no es cierto? Y está referido precisamente a la molalidad, ¿no? Bueno, alguien dirá, pero no está pronunciando mal usted, alguien me dirá, ¿no es cierto? Pero es así, como se toma en cuenta esta nueva forma. Entonces acá decimos, inciso C, colocaremos, estamos hablando de molalidad, ¿no? Representando de esa manera. Ahora, ¿qué es igual la molalidad? Fíjense, como es una concentración, ¿no es cierto? Se expresa en este caso con el Cm, ¿no? Y esto es igual al número de moles del soluto, número de moles del soluto, ¿no es cierto? Precisamente en este caso, en la solución, bueno, acá les aclaro, en la solución, pero dividido, en este caso, entre la masa solvente en kilogramos. Decimos masa solvente, indicamos en kilogramos, ¿sí? O también, expresado de otra manera, podemos indicar de que esta concentración de la molaridad es igual. Decimos a número de moles, expresamos con una N minúscula, ¿no es cierto?, dividido entre el número de kilogramos, ¿no? Hablando precisamente de la masa. ¿Sí? De todas formas, jóvenes, vamos a representar esta otra forma de concentración, llamado, les repito, molalidad, ¿no? O sea, en otras palabras, es simplemente la relación del número de moles, en este caso, entre la masa, ¿no? Del solvente que vamos a considerar. Ahora, este número de moles del soluto está precisamente en la solución, ¿no es cierto? Vamos a tomar muy en cuenta aquello, ¿sí? Bueno, estamos sobre el tiempo, ¿sí? Un descanso de 10 minutos, jóvenes, y vamos a aclarar también con ejemplos este concepto de molaridad, ¿sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.